Cosas tan sencillas como lavarnos los dientes, escribir nuestro nombre o abrazar a los que más amamos se nos pueden volver un dolor de cabeza. Nuestro cuerpo nos entrega señales, pero a veces no la tenemos en cuenta. Hoy tenemos como invitada especial a la doctora María Alejandra Martínez, especialista en rehabilitación de miembro superior y mano. Doctora, bienvenida a Dialogando con Carlos Ortiz. Hola Carlos, mucho gusto. Qué rico tenerla el día de hoy aquí. Ay, gracias. Para mí es un placer estar con ustedes. Bueno, doctora, las manos, el cuidado de las manos es como cuidarse solo las uñas o cómo es el tema ahí. No, Carlos, realmente las uñas son importantísimas, no solamente por la estética, sino también por nuestra cuestión de salud, ya que en ellas albergamos muchas bacterias, muchos microbios que nos pueden traer infecciones y complicaciones a nuestra salud. Pero más allá de las uñas, tenemos cantidad de estructuras como los huesos, ligamentos, músculos, nervios, articulaciones, cartílagos, bueno, en fin, son muchas estructuras en un solo pedacito de nuestro cuerpo que se pueden ver afectados por diferentes situaciones o por diferentes actividades o por la simple cotidianidad. Ya, cuando hablamos de cartílagos, tendones, nervios, ¿qué es lo más frágil en las manos de todo ese, yo creo que esa ciencia que hay en nuestro cuerpo, ¿no? De toda esa majestuosidad que hay en nuestro cuerpo. Cuando hablamos de las manos, ¿qué es lo que más se nos puede dañar fácilmente o qué es lo que más se nos complica con el día a día? Bueno, realmente todo. Realmente en las manos es que no solamente es una estructura en general o aislada la que más se afecta. Con las actividades, las ocupaciones o los deportes sufrimos diferentes traumatismos que nos van a generar a nosotros lesiones o pequeñas lesiones, microtraumatismos que se van acumulando con el tiempo y pueden desencadenarse en inflamaciones tendinosas, en compresiones del nervio, en deformidades articulares, ¿sí? Entonces realmente toda nuestra estructura de la mano en sí puede verse afectada y es muy frágil y es de mucho cuidado. Bueno, cuando hablamos de que estábamos hablando antes de empezar el episodio y usted me decía que es especialista en mano y miembro superior, ¿cierto? ¿Correcto? O sea, cuando hablamos de mano y miembro superior, ¿hablamos de todo el brazo o solamente hablamos del hombro y solamente hablamos de la mano o también el codo? Su especialidad exactamente, ¿qué nos ayuda? ¿Qué abarca? Bueno, realmente es una excelente pregunta porque cuando decimos especialista en mano, nos referimos y todo el mundo se va a lo que es dedos y pare de contar, ¿no es cierto? Pero la especialidad abarca hombro. El hombro no solamente es este segmento que vemos aquí, el hombro tiene que ver con el pecho y tiene que ver con la escápula o el omóplato, que es como lo conocen, o la paleta humeral como se conoce comúnmente, y de ahí va para abajo. Va hombro, brazo, codo, antebrazo, muñeca, mano y dedos. Wow. Todo eso es lo que conforma nuestro miembro superior y toda esta extremidad requiere de atención y de cuidados porque realmente es una extremidad de demasiada función, por así decirlo. Es muy funcional. Las piernas son las que soportan peso y carga y nuestro miembro superior es el que hace toda la parte de función, es decir, es el que nos ayuda, como tú lo mencionaste, a peinarnos, a botonarnos una camisa, a colocarnos, a poder firmar. Cosas del día a día. Toda nuestra cotidianidad. Ya. Pero bueno, doctora, entonces mirándolo bien, usted tiene muchos pacientes, incluido. Sí, correcto. Sí, porque si miramos por lo menos los que vamos al gimnasio, muchos sufrimos de dolor en el hombro y precisamente como usted dijo, es que cuando hacemos ejercicios normalmente utilizamos el pecho, la espalda, ¿sí? Y el manguito rotador siempre se ve lesionado. Sí. ¿Es así o no? Es que no puede ser más claro. Hoy en día estamos con una situación muy compleja y es que todo el mundo está empezando a tener conciencia sobre su salud y está priorizando el deporte dentro de sus rutinas diarias.
El problema grande de esto no es que hagan el deporte, el problema grande de esto es el mal ejercicio que desarrollan. Entonces, por ejemplo, los hombres suelen hacer mucho pecho y espalda, ¿sí? No. Y se centran en trabajar este tipo extremidades. sí, de parte del cuerpo, pero descuidan mucho la postura y sobrecargan unos músculos y dejan otros músculos más débiles y entonces, claro, esto hace que el manguito rotador se comprometa bastante por pinzamientos, por desbalance en la musculatura que se trabaja. Lo mismo nos pasa cuando quieren trabajar brazo, hacen ejercicios con sobreesfuerzo que genera inflamación, por ejemplo, en los tendones de la muñeca y genera dolores en el codo o también sobrecargan el bíceps, ¿sí? Y todo esto conlleva a una serie de enfermedades por sobreuso o por microtraumatismos repetitivos durante las prácticas incorrectas del ejercicio. Hay que aclarar que el ejercicio es como el medicamento. Si ustedes el ejercicio no lo hacen de una forma prescrita o no lo hacen de una forma adecuada, pues van a hacer algo contraproducente para su cuerpo. O sea, como diríamos normalmente en el gimnasio, la técnica. Exacto. Manejar bien las técnicas. El día a día yo creo que también nos puede perjudicar. Tengo entendido que el túnel del carpio, así es que se llama, Sí. ¿cierto? Es ese tendón que va aquí. A veces sentimos dolor, inflamación y lo normalizamos. De hecho, tuve una experiencia de una compañera que decía, no, es que se me duerme la mano, esta parte de aquí se me duerme, se me vuelve como dura, como en momentos, no es siempre, decía, y realmente no le prestó la atención hasta que ya le tocó de cirugía. ¿Cómo podemos identificar, doctora, que de pronto tenemos de pronto no un problema, pero que se nos puede convertir en un problema con el día a día, con el mouse, con el computador, con nuestras tareas repetitivas? ¿Cómo identificamos eso? Bueno, cabe resaltar algo muy importante y es que el cuerpo siempre habla por medio del dolor. El dolor es como la alarma del carro, ¿sí? Si el carro es abierto, golpeado o, bueno, tiene algún impacto, la alarma va a sonar y se va a disparar. Y Sí. tú estás alerta y vas a ver qué pasa con el carro. Okay. Lo mismo pasa con nuestro cuerpo. El dolor es una señal de alarma para nosotros. El dolor no es normal, es que uno dice, ay, no, es que me duelen las manos, pero es normal por el cansancio. No, el dolor no es normal, es nuestra señal de alarma. Y también tenemos otros signos, como por ejemplo, amortiguamiento, adormecimiento, el cansancio, el tener que sacudir las manos durante las jornadas porque sientes que se te va la fuerza, ¿sí? Pero estos ya son casos como muy avanzados, ¿no es cierto? Nosotros tenemos la costumbre de que apenas nos empieza a doler algo, decimos, bueno, esto ya se me ha de pasar. Y un analgésico. Y un analgésico que nos encanta, la cremita, el ibuprofeno. Los famosos remedios caseros. Ah, también. O que la vecinita me dijo que eso le sirvió, ¿sí? O los famosos googleadas, o ahora el famoso ChatGPT, claro. ¿sí? Que te sugiere, te formula, te medica y te puede decir qué es lo que tienes. Para poder diagnosticar siempre es indispensable la valoración de un profesional. Y sobre todo en este tema de salud, donde todo el mundo empieza a opinar con base en las experiencias, pero realmente lo que necesitamos es tener una valoración profesional por personas que conozcan y que hayan estudiado sobre esto, porque el túnel del carpo se puede diagnosticar como túnel del carpo o también puede ser una falsa o un falso diagnóstico. Porque, mira, te cuento en qué consiste. Nosotros tenemos en esta zona de la muñeca un túnel, ¿sí? Ya, aquí. Ahí, exactamente. En esta zona de aquí tenemos un túnel. Por ahí pasan los tendones que nos hacen doblar los dedos de esta forma. ¿Listo? Ya. Y por encima de esos tendones que nos hacen doblar los dedos así, pasa un nervio, que es el nervio mediano. ¿Listo? Y encima hay un ligamento que forma un techo. ¿Listo? Así, de esta forma. Entonces, cuando nosotros hacemos actividades repetitivas de doblar los dedos así, como amasar, estrujar, estar, por ejemplo, sí, correcto, estar, por ejemplo, con la mano o la muñeca de esta forma, ¿sí? Las motos,
Actividades, por ejemplo, en las peluquerías, cuando están con las máquinas para cortar, o mantenemos mucho tiempo escribiendo o pintando, ¿sí? Hace que nuestros tendones se inflamen en esta zona de acá y empiezan a inflamarse desde aquí, todo esto. Eso hace que el volumen dentro de ese túnel aumente y entonces el nervio que está en esta zona se comprime. Entonces yo les pongo un ejemplo clarísimo. Es como si tuvieras una manguera, tú la pisas y empieza a pasar goticas de agua, ¿sí? Entonces no pasa la información necesaria a nuestra mano. Y ahí es donde empezamos a sentir adormecimiento, a veces sentimos calor, otras veces hay cambios en la coloración de la piel, ¿sí? Ya a niveles más avanzados hay pérdida de fuerza. Entonces, con toda esta sintomatología que presentamos, muchas veces al inicio, como no es tan fuerte, no le prestamos la atención. Y entonces es ahí donde debemos entrar y actuar con un profesional para que las cosas no se agraven. O sea, cuando se comienza a dormir, cuando comenzamos a cambios de temperatura. No queremos llegar a ese punto. Ah, o sea, eso ya es avanzado. Eso ya es avanzado. Okay, que se empieza a adormecer la mano, ¿sí? Que tú sientas un leve dolor o un leve adormecimiento. Ahí sería la fase inicial para que las personas acudan hacia un especialista para poder intervenir a tiempo. Pero entonces empezamos a sentir todas esas cosas y no le prestamos atención y dejamos que avance hasta un punto en donde ya se nos caen las cosas de las manos. Ya es un dolor muy fuerte. Ya no podemos coger una copa. No, ya no. Tristemente ya no se puede. Y eso hace que las personas ahí se asustan y van al especialista porque ya han escuchado al vecino, a la vecina, al amigo, a la amiga, ya han tomado los medicamentos, pero como no les resulta, porque no es un tratamiento idóneo, ¿sí? Por eso esto que tú me decías es muy, muy importante. La valoración de un profesional. Duda que tenga, consulte un profesional. No ChatGPT. No, por favor. Bueno, doctora, ¿y cuáles son, o sea, en medio de todas esas conexiones y toda esa información que nuestras manos reciben de nuestro cerebro, ¿sí? ¿Cuáles son las enfermedades más comunes o más usuales que normalmente tenemos en nuestras manos y miembro superior? Bueno, lo más común que se ve en la consulta o lo que más yo veo en mi consulta es el síndrome de manguito rotador. Es una enfermedad bastante común. Todo esto está dentro de un grupo denominado síndromes por sobreuso. Manguito rotador, epicondialgias, la tendinitis del pulgar que se conoce así, pero se llama síndrome de Kerbein, los dedos en gatillos, síndrome de túnel del carpo. O sea, para que entendamos, cuando nos duele este dedito gordo, sí, correcto. ¿sí? Cuando nos duele el antebrazo, o sea, sentimos dolor, sí, ya es una señal. Sí. Sí, ¿qué otras señales normalmente tener en cuenta? La del manguito rotador, dolor por ejemplo, aquí. El manguito rotador es un dolor que se irradia en esta zona de aquí y se va para el lado lateral del brazo, ¿sí? Por esta parte de aquí, de afuera del brazo. Otras veces se viene por la cara de adelante del brazo. Otras veces tenemos dolor en la parte del hombro, debajo del cuello. Y eso puede ser síndromes, pinzamientos o inflamación de nuestro hombro. Las epicondialgias son dolores en los lados laterales del codo. Epicondialgias. O el famoso codo de tenista o el famoso codo de golfista, sí, para las personas. Son dolores en el codo, en los epicóndilos, ¿listo? Que quedan en esta zona de aquí. Entonces, son inflamación de los puntos de donde nacen los tendones y los músculos que hacen mover la muñeca. Mira que nuestro cuerpo es maravilloso, Carlos. Nosotros pensamos que la mano la movemos aquí porque aquí tenemos unos músculos y no, realmente ellos nacen desde el codo, hay otros que están dentro de la mano. Ya. Y entonces, esos dolores son señales de que algo no está funcionando bien. El dolor, por pequeño que sea, es señal de que algo no está funcionando bien en nuestro cuerpo. Y me imagino que no funcionan bien por nuestros hábitos diarios, ¿no? ¿Qué hábitos son los que hacen que tengamos o padezcamos de este tipo de lesiones normalmente? Bueno. Hablemos de la más común, que es la del carpio, la del carpo, ¿no? Sí, la del carpo, correcto. Y la del hombro, que son las más comunes. Bueno, el hombro, según la literatura, dice que a partir de los 30 años, todas las personas podemos empezar a presentar sintomatología de hombro.
porque se generan microtraumatismos a lo largo de nuestra vida. La principal, la postura. Nosotros tendemos a llevar una pésima postura. Hablando de postura, ¿es cuando nos sentamos o en nuestro caminar, en el momento que estamos de pie? En todas nuestras actividades. Mira, por ejemplo, una de las posturas más dañinas para el hombro es estar así, jorobados. Ya. ¿Y qué es lo que tenemos hoy en día? Voy a tomar mi celular. ¿Sí? Mira mi postura. Estoy con los hombros hacia adelante, la cabeza inclinada hacia adelante, totalmente jorobada. Como una S, pues, prácticamente. Sí, es más como una C, diría yo. Es más como una C. Mira, estamos de esta forma. Y eso genera una sobrecarga en esta parte del hombro, en la parte de adelante del hombro, por donde pasa uno de los tendones, porque son 4 tendones en el manguito rotador, ¿sí? Que es el supraespinoso, y donde se va a pinzar. Entonces, esas posturas más las actividades repetitivas, nosotros colgamos ropa, bajamos cosas u objetos de estantes altos. Los que estamos en el computador. Los que estamos en el computador, que trabajamos con unos puestos laborales incorrectos, que nos encanta trabajar en la cama. Total. ¿Sí? O, por ejemplo, los que manejamos, entonces cuando manejamos carro, los cruzadas del volante, totalmente giradas. Así. Bueno, yo no lo cruzo así. Mira que lo hacen. Hay personas que lo hacen, giran totalmente el brazo, ¿sí? Tienen espaldares mal posicionados, las cargas de bolsas o paquetes donde generamos malos movimientos. O sea que las personas que utilizan maletín constante, como por lo menos asesores comerciales, que uno los ve con un maletín siempre acá o un maletín de mano, ¿también pueden ser propensos? Bueno, no necesariamente de manguito rotador, pero sí pueden ser propensos a patologías de columna, enfermedades de columna, por el desbalance. Es más, las mujeres que llevamos el bolso de un solo lado, también tendemos a elevar bastante el lado en el que cargamos el bolso y el otro lado, y eso hace un desbalance en nuestra columna. Pero esos ya son otro tipo de lesiones o de enfermedades. Otra cosa que nos afecta bastante, cuando se va en la parte de adelante de un vehículo y tú sacas la bolsa de atrás o intentas sujetar algo atrás y levantas y cargas, ¿sí? Ok, entonces, sí. Cuando tú vas a alcanzar un objeto, el celular que está en el nochero, y haces este movimiento y lo levantas y lo llevas hacia tu cuerpo, todo ese peso, por liviano que parezca, se va a sobrecargar en el hombro. Mira que el hombro es el punto de apoyo y la palanca y el brazo de palanca es todo nuestro miembro superior. Ese peso más el del objeto que tú vayas a levantar, llámese una bolsa pesada, el celular, un morral, ¿sí? Cualquier cosa está generando un peso adicional que se recarga solamente en la articulación. Más el movimiento. Más el movimiento, correcto. Entonces todo eso son cosas que no conocemos, que no nos enseñan porque nadie lo sabe y que entonces nosotros debemos aprender a corregirlo para poder evitar generar mayor microtraumatismo en nuestros hombros. Doctor, una preguntita. Eso es como ya descartar un mito o algo. Estos correctores de postura, que normalmente lo vemos en TikTok, lo vemos en redes, en comerciales, en Temu. Hoy en día que el Temu ya se volvió parte del día a día. De la canasta familiar. De la canasta familiar. Ya hay que dejar una reserva para Temu. ¿Qué tan recomendable es o qué tan perjudicial es? Bueno, yo jamás recomendaré el uso de correctores ortopédicos. ¿Por qué? Cuando se utiliza este tipo de dispositivos, lo que estamos haciendo es ayudándole a nuestros músculos a cargar el peso que ellos deberían cargar. Entonces, a mayor uso, lo que estamos generando es mayor debilidad de nuestros músculos. A mayor uso, mayor debilidad. Claro, porque esto es sencillo. Si yo tengo quien me cargue, ¿para qué me activo? ¿Sí? Okay. ¿Para qué me muevo? Nuestros músculos son igual. Si yo no tengo unos músculos fuertes, entonces el corrector de postura va a sostenerme. Pero cuando yo me quite ese corrector de postura, no voy a tener quien me sostenga
O mis sea, el cerebro no extremidades. deja memoria de que me quito el corrector y quedo caminando así. No, No. porque hay debilidad muscular. El cerebro sí tiene la propiocepción y sí tiene, la propiocepción es la capacidad de saber cómo estamos ubicados en el espacio. El cerebro sí tiene esa noción, sí sabe que debemos mantenernos rectos, Erguidos. erguidos. Más sin embargo, los músculos están débiles. Entonces yo a mis pacientes les pongo un ejemplo clarísimo y es, por ejemplo, las mujeres somos vanidosas, nos gusta vernos delgadas. ¿Y qué Perfecto. usamos? Una faja. Y usamos una faja abdominal todo el día. ¿Y qué pasa? Cuando llega la noche y nos retiramos esa faja, nos da dolor de espalda. ¿Por qué? Porque nuestros músculos abdominales y de la espalda estuvieron acostumbrados a que algo más los sujetara. Ajá. ¿Sí? Claro, uno queda con el abdomen súper plano, pero realmente queda muy débil. O sea, la belleza no solo duele, sino que también puede hacer daño. Sí, claro que sí, mal manejada, sí. Y hablando de daño, ¿cómo identifico un dolor que es pasajero, por lo menos hablando de la muñeca, ¿sí? Hablando de la mano, o del hombro, o del codo? ¿Cómo identifico un dolor pasajero a uno que se me va a convertir o se puede convertir en una complicación? Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque el dolor pasajero puede convertirse en algo complejo. Entonces, supongamos que tú hiciste una actividad extra o diferente a tus actividades cotidianas. Ya. Entonces, estuviste entrenando, hiciste una sobrecarga o hiciste unas funciones que te generaron un dolor. Eso se puede conocer o denominar como un espasmo muscular. Ese espasmo muscular con reposo cede, con reposo, con estiramiento, pasa. ¿Listo? Perfecto. Pero cuando el dolor empieza a aparecer frecuentemente, te empieza a molestar en las noches, sobre todo el manguito rotador o el túnel del carpo. Durante el día tú estás normal, no tienes molestias, pero en las noches empiezas a presentar dolor, te empieza a limitar o alterar el sueño. Esos son dolores de alarma, son dolores que hay que consultarlos lo más rápido posible para que no coja ventaja, les digo yo. Entonces, cuando se ataja a tiempo estos dolores, se puede prevenir muchas otras complicaciones. Ya. Nosotros estuvimos hablando con algunas personas y teníamos el caso de Andrea. Era una persona de 41 años, ama de casa, que mantiene pues en sus labores del hogar. Y ella decía, nos escribió y decía que ella utilizaba ollas, cosas pesadas en el hogar y empezó a sentir el hormigueo hasta que finalmente tuvo una lesión grave. ¿Por qué las personas no van al especialista, si me entiende, normalmente? ¿O es que la EPS no los envía? ¿O hay que pedir con el especialista de mano? ¿Cómo se haría el proceso si alguno de los que está observando ahorita tiene algún dolor, yo me identifiqué? Lo primero que usamos es, bueno, igual podemos utilizar la consulta particular, ¿sí? Que yo creo que es uno de los más apropiados, pero si vamos por la EPS o si vamos a hacer el proceso normal, tenemos que pedir, necesito con el ortopedista, necesito con la especialista en mano. ¿Cómo sería ese proceso? Bueno, ahí tocaste unos puntos bastante complejos en la situación de salud que estamos el día de hoy, ¿no es cierto? Sí. Sin embargo, eso ya será otro tema que hablarán con otras personas. Cuando nosotros tenemos este tipo de lesiones, de dificultades o de enfermedades, la ruta por medio de las EPS siempre va a ser medicina general, remisión a especialista o a terapias, y con base en eso se va generando su proceso. O sea, eso puede durar, si lo hacemos por el proceso normal, 1, 2 o 3 tiempo. meses. Exacto. Ya. Pero yo siempre le digo a la gente y les digo a mis pacientes, si yo cuando tengo antojos de un helado, voy y me compro un helado, si yo cuando tengo antojos de algo, lo compro, ¿sí? O le invierto a un celular o le invierto a algo, ¿por qué no le puedo invertir a mi propia salud? A mi salud total. Estamos acostumbrados a que a la salud no le invertimos y eso es algo muy grave. Si yo tengo un dolor, trataré de hacer lo que pueda para llegar a la especialidad idónea para que me pueda ayudar con este dolor. Y para eso tenemos la aplicación de descuentos médicos, ¿no, doctora? Donde está
una aplicación donde encuentras los mejores médicos y especialistas de la ciudad con descuentos del 10, 20 y hasta grandioso 50%. Igual, allí está la doctora María Alejandra, como la pueden buscar, y la pueden ir al buscador y ahí la van a encontrar como María Alejandra Martínez, o especialidad de mano, miembro superior, cualquiera de las palabras que usted recuerda de este podcast, de una vez guárdalo para que lo puedas ver más adelante. Doctora, deme unos consejos, qué debemos y qué no debemos hacer. Denos unas luces para evitar de que nos toque una cirugía más adelante. A mí me encanta eso. ¿Qué, las cirugías? No, a mí me encanta prevenir las cirugías. Bueno, mira, yo trabajo con un gran grupo de ortopedia y traumatología. Ya. Donde trabajamos en conjunto de manera particular diferentes partes y diferentes trastornos, enfermedades, lesiones posoperatorias, bueno, en fin. Y me fascina evitar que se vayan donde ellos a cirugía. Entonces esto es algo muy interesante. Para descansar nuestras manos, para descansar ejercicios las manos, para descansar. Sí, okay. Podemos trabajar los siguientes y lo puedes hacer en la mañana, en la media jornada, al mediodía, en la tarde, noche, inclusive, no más de 5 minutos. Son conocidos como las famosas pausas activas, pero hay que tener en cuenta algo muy claro y es que las pausas activas son generales. La rehabilitación debe ser personalizada, porque así tú y todas las personas tengan túnel del carpo, todos son totalmente diferentes, todos van a responder de manera diferente. Entonces, en eso nos enfocamos nosotros desde la parte particular, en dar un tratamiento particular, especializado, personalizado a cada paciente con su patología. Pero estos ejercicios nos van a ayudar bastante. Mira, coges la mano, ya. La ubicas con la palma de la mano mirando a tu cara. Sí. Correcto. Y lo que vas a hacer es doblar los dedos, contar 5 segundos, llevar al frente, contar 5 segundos, bajar para que toques la base del pulgar, contar 5 segundos y rascar tu palma de la mano. Con esta. No, con la mano. Esta es para la plata. O sea, si tienen esta, ya saben. Tienen esta para es la para consulta. el túnel del carpo. Ok, así. Correcto. Subes así, mira, así, okay. lento. Y estiras. Ya. ¿Listo? Ok. Estos ejercicios hacen que nuestros tendones se deslicen por dentro del túnel y hacen que el nervio libere esa presión a la cual está sometido. Si yo, durante mi jornada laboral, estoy mucho tiempo haciendo estas actividades y llego de una y estiro así, aumento de una forma muy abrupta la presión interna que hay dentro de ese túnel. En cambio, si yo hago esto suave, 5 segundos, 5 segundos, 5 segundos y subo, estoy aumentando esa presión gradualmente y hago que mi nervio se deslice suavemente y libere esa presión a la cual se está sometido. Y ocasionalmente, si estoy trabajando, puedo irlo haciendo mientras voy leyendo un texto. Correctamente. Tiene que volverse un hábito. Tiene que volverse un hábito. Mira, yo con mi trabajo desgasto mucho mis manos, mis hombros, y por eso tengo que estar en constante estiramiento y ejercicios y actividades para que no me duelan. Ya. Es aprender a cuidarse, ¿sí? Y para los hombros, son ejercicios tan sencillos que podemos implementar en cualquier momento del día. Como para la postura. Claro, no, okay. Para la postura como tal, no, sino como para relajar un poco la tensión que se nos entra en toda esta parte de arriba. Entonces yo les digo, siempre hagan el ¿y qué me importa? En cámara lenta. Los pacientes que han estado conmigo ya saben que ese es mi nombre favorito. Entonces yo les digo, levanta los hombros, cuenta 3 segundos, llévalos atrás y bájalos, haciendo que tus escápulas en la parte de atrás se topen o intenten toparse. ¿Hacia adelante? Hacia adelante no, hacia atrás. Hacia porque atrás. La mayor parte del tiempo permanecemos con los hombros hacia adelante. Ok. Y eso hace que nuestros músculos de la parte que nos lleva hacia atrás estén demasiado estirados. Entonces ya. Lo que necesitamos es relajarlos y llevarlos hacia atrás. Ok. ¿Sí? También podemos estirar como hacemos en los calentamientos, un brazo cruzado hacia el frente y desde el codo lo empujamos, ¿sí? Y otro ejercicio súper chévere que creo que a medida en que vamos creciendo se nos vuelve más difícil es tratar de tocarnos la mano por atrás con la otra mano por arriba para tratar de cambiar nuestros dedos. No, imposible. Bueno, entonces ya finalizando nuestro capítulo de hoy, doctora, ¿alguna recomendación
en especial para poder como cerrar esos mitos que normalmente hay, ¿sí? Por lo menos hay muchos mitos que hay que a veces en lugar de ayudarnos, nos quitan, como o sea, en lugar de hacer más, hacen menos, ¿cierto? Ok. Por lo menos, ¿a qué no le debemos hacer caso que normalmente la gente lo diga? Ese tip es como importante para ellos. Bueno, primer tip. Si duele, es porque tu cuerpo te está dando una señal de alarma. Escucha a tu cuerpo. El cuerpo es muy sabio y nos va a decir qué momento no estamos bien. Ok, si Tenemos duele. que aprender a descansar, Ya. aprender a dormir bien para que nuestros tejidos se regeneren. También tenemos que aprender a alimentarnos bien e hidratarnos muy bien, ¿sí? Segundo, no le hagamos caso a la vecina, al vecino, al amigo, al fulanito que nos dijo, ay, no, mira, es que yo tomé tal cosa para el hombro y me hizo súper bien. Recuerden que por más que haya una patología para denominar esa lesión, todas, absolutamente todas las personas son diferentes. Ni el parchecito No, caliente, nada que con de eso eso. disimulamos normalmente. Exacto. Todo Ok. eso son pañitos de agua tibia. Entonces tú te vas a tomar un relajante, un analgésico y eso va a generar que tú estés sin dolor un momento. Listo. Pero eso no funciona así. Tienes que tratar el problema de raíz y para eso se necesita una valoración por un especialista para que te pueda ayudar y te pueda guiar en tu proceso. Ya. Otro Doctora, tip. otro tip. Vamos a ver con otro tip. Por Del favor, día a día. del día a día. No consulten a Google ni a ChatGPT. Créanme que ellos no son médicos. Ellos se basan en información que recopilan de la red, De la red, ¿sí? sí. Pero ellos no pueden diagnosticar. Para poder generar un diagnóstico se necesitan imágenes, exámenes, palpar, tocar al paciente y para eso se necesita conocimiento. Entonces, yo no puedo decirle a ChatGPT, tengo dolor del dedo índice, ¿qué puedo hacer? Porque puede ser artritis, artrosis, tendinitis, dedos en gatillo, inflamación, luxaciones, bueno, en fin, puede haber infinidad de cosas. Perfecto. ¿Sí? Lo mismo que el hombro, no todo es síndrome de manguito rotador. Hay capsulitis, hay bursitis, hay tendinopatías de otros tejidos, de otros tendones que están cerca al hombro, ¿sí? Hay desbalances musculares. Entonces, por eso es muy, muy importante la valoración por un profesional. Bueno, yo creo que la recomendación más grande es no hacerle caso a ChatGPT, ¿sí? Correcto. Gracias a todos por estar acá. Queremos agradecer también al restaurante Kwon Asia en la ciudad de Pasto que nos permitió sus instalaciones muy amablemente. Un espacio hermoso y bello para venir a conocer en la ciudad de Pasto, Nariño. Kwon Asia. Doctora, regálenos sus redes sociales para que ellos la busquen, le pregunten. Igual no hay consultas por internet, no hay consultas por redes sociales, pero démosle. Claro que sí, bueno. Yo pertenezco a Soma Ortopedia y Rehabilitación SAS. Somos una empresa dedicada a brindar servicios de salud particulares. Tenemos cirugía de mano y miembro superior, ortopedia y traumatología, fisioterapia personalizada, terapia ocupacional especializada en mano y miembro superior, que es mi servicio, y asesorías en derecho médico. Nos pueden conseguir en Instagram como @soma.ortopedia.rehabilitación o también para citas nos pueden conseguir al 310-517-5704. Estamos ubicados, nuestra sede en el Centro Empresarial Valle de Atriz. Ya próximamente inauguraremos nueva sede. Entonces están cordialmente invitados para que nos conozcan. Bueno, todos ya saben, Soma, ortopedia y rehabilitación, Correcto. ¿cierto? Yo aquí finalizando, gracias doctora por habernos acompañado. Esperemos en el nuevo capítulo cosas interesantes de salud que nos van a ayudar con nuestro día a día. Aquí Carlos Ortiz despidiéndose. Chao chicos. Gracias, Gracias que estés muy doctora. bien.